Vamos a iniciar la educación que tenemos responsabilidad los padres de otorgar, de dar a nuestros hijos. Terminamos hace 15 días, y bueno, ya hace un mes, abordamos el tema sexual. Y si leemos en Génesis capítulo 1, verso 26, dice que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después les da un mandato, en el verso 27, y que les dice, creced y multiplicaos. Y ya después vamos en el capítulo 2, que Dios realiza el primer matrimonio en este mundo, entre Adán y Eva. Y les vuelve a dar el mandamiento también a ellos después. Y después se los da a Noé, después del diluvio. Y este mandamiento también nos los ha dado a nosotros, a los que llegamos a contraer matrimonio. Y nosotros nos multiplicamos a través de nuestros hijos. O sea, una de las posibilidades que tenemos, que Dios dio en sí mismo a cada ser humano, es la de procrear al tener intimidad. Sean o no sean casados. Cuando alguien tiene relaciones íntimas, corre el riesgo de quedar embarazada, de concebir una mujer o de engendrar un hombre, ¿verdad? El hombre engendra, la mujer concibe. Pero en el matrimonio, pues una de las ideas de la intimidad también, o uno de los propósitos, es que nos reproduzcamos y que tengamos hijos. Y eso implica también una gran responsabilidad. El educar, el criar hijos. Así que a partir de hoy vamos a entrar al tema de la educación de esos hijos que procreamos. Y les voy a pedir su participación de todos. ¿Alguien puede dar una definición de educación? La que les venga a la cabeza. Es guía. Influir. Instruir. Corregir. Bueno, están dando más bien como palabras de responsabilidad en la educación, ¿no? De lo que tenemos que hacer al educar o al criar nuestros hijos, ¿sí? Formar sí es parte de todo eso, pero una definición en sí. Educar. Educar. Pues educación es educar. Muy bien. A ver, échatela del diccionario, Anita. El acto y proceso de impartir o adquirir conocimientos y habilidades. Repítela, para que se grabe. El acto y el proceso de impartir o adquirir conocimientos o habilidades. La otra es el resultado de enseñar, entrenar o estudiar. El grado, nivel o clase de la educación, conocimientos y prácticas de usos de buenas costumbres que demuestran respeto a los individuos en una sociedad o sus normas. Gracias. Yo traigo otras. Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y emocional o afectiva, en este caso nosotros como padres de nuestros hijos, de acuerdo con, y aquí influye más en términos generales, de acuerdo con la cultura y las normas de comunicación, de convivencia con la sociedad a la que pertenecen, y agregaría después, y de los valores de acuerdo a la palabra de Dios y en los caminos de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, en el libro de Proverbios, empieza el libro de Proverbios a hablar el rey Salomón dirigiéndose a su hijo.
Y le empieza a dar una serie de instrucciones y a partir del versículo 7, que es muy famoso, ¿sí? Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y empieza a instruir a su hijo sobre ese temor de Dios. Y esa era la gran responsabilidad, la carga que tenía Salomón de formar a su hijo en el temor de Dios, en los principios de Dios, para darle una formación en lo que él fuera a desarrollar en su vida. Otra definición es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Y de eso nosotros como padres somos responsables de la formación de nuestros hijos. El mundo se va a encargar de deformarlos, o va a querer deformarlos, pero nosotros los vamos a tener que formar. ¿Cuándo empieza la educación de nuestros hijos? Desde que nacen. Ahorita no hagas nada con tu hijo, Keyeli, porque ya de acuerdo a lo que contestaron, desde el vientre, ya corrigió Feli. No me acuerdo quién dijo, a ver si alguien se acuerda quién dijo esto. La educación de tus hijos o la formación de tus hijos empieza 4 generaciones antes. No me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo. Y miren, lo que pasa es que a veces estamos pensando en lo inmediato. Pero la educación de nuestros hijos, cuando alguien no se ha preocupado en generaciones anteriores, lo único que vamos a pasar a veces nada más es transmisión de actos, de costumbres, de hábitos o de lo que dice la palabra de Dios. Una vana manera de vivir que heredamos a veces a nuestros hijos. Y la verdad, debería empezar desde mucho antes, porque todos antes de tener hijos, bueno, no todos, yo entro en esa categoría, pensaron en casarse, ¿o no? Hasta los 40 y 20, dice. Pero pensaron en casarse. Y dentro de esos planes, al menos en el prematrimonial que en este lugar damos, hay un capítulo que habla acerca de los hijos, de cuántos hijos piensan tener en el matrimonio, si han planeado algo, ¿no? Y sobre su formación de ellos. Entonces, en el momento en que contraemos matrimonio, estamos pensando que va a llegar el momento de esa responsabilidad que vamos a asumir, porque si no tenemos hijos en el matrimonio y nada más nos queremos para gozar de intimidad y de estar bien y de ir a pasear, somos unos egoístas. Parte de casarnos es con tener hijos. Que no sean por accidente, que no digan, chin, me falló. Y luego le pongas chin a tu hijo, ¿no? O chanfle, dice Oscar, no le ponen chanfle. Entonces, desde ahí empezamos a pensar en ellos. A veces el padre se puede convertir, y de hecho nos convertimos en profetas. ¿Cuántos? Y aquí yo sé que hay muchos. ¿Cuántos de ustedes les pusieron a sus hijos un nombre pensando en lo que iban a hacer? Que el nombre influyó en lo que querían y quieren que sean sus hijos, ¿no? Y en ese sentido somos como profetas. Es como tener en la mira a nuestros hijos hacia dónde los vamos a proyectar. Yo he escuchado mucho a Memo que habla de David y de Jonathan. Y él sabía para dónde los quería proyectar. ¿Sí? Y son músicos. Y a veces desde ahí podemos empezar a planificar la vida de nuestros hijos o empezarlos
a educar. Perdón. Es que para que se grabe. La frase que usted mencionó, que la educación de los hijos comienza 4 generaciones antes, la dijo la esposa de Dietrich Bonhoeffer. Yo sé que en algún lugar la había leído. Y en realidad ella mencionó 100 años antes. 100. Es que en esos 100 años hay 4 generaciones. Más o menos ya 25 años por generación, ¿no? Es un buen promedio, 25 años para tener nuestro primer hijo, ¿no? En promedio. Es un buen tiempo. Creo que hay suficiente madurez a los 25 años como para ya asumir esa responsabilidad. Así que para poder educar a nuestros hijos es importante primero desearlos. Que deseemos hijos. Porque cuando deseamos un hijo, ¿sí?, influye mucho la forma en que lo recibimos, lo aceptamos. Me ha asombrado escuchar algunas personas, ahorita no recuerdo sus nombres, pero que trabajan con hijos y sobre todo con madres que rechazaron a sus hijos y la afectación que estos hijos tuvieron al ser rechazados. Muchos fueron intentados abortarlos. Intentaron abortarlos sus madres. La culpa que las madres cargan y el rechazo que a veces no entienden los hijos que tuvieron les afecta en su desarrollo, en su formación. A menos que se corrija esto, se puede corregir. Un abismo que separa a los hijos, unos hijos que sienten que no los aman. Por eso es bien importante desear. Mira, de repente pudo haber fallado y decir, ¡chin! En ese momento se puede corregir. Porque un hijo siempre va a ser una bendición. Siempre, hermanos. ¿Sí? Aunque haya sido el chin. ¿Sí? O sea, tienes que aceptarlo ahí. Tienen que hablarle a los bebés cuando están en el vientre. Ya escuchan, ya perciben, saben cuando les estás hablando cariñosamente. ¿Sí? Y todo eso va a ayudar en su formación desde el mismo vientre de la madre. Yo a veces soy medio brusco y, bueno, en otro lado era más brusco, ¿sí? Y le decía a los matrimonios, cuando ya se desesperaban con sus hijos, mira, con el mismo gusto que los hiciste, así con ese mismo gusto, cuídalos. Que seguro lo hiciste con mucho gusto. Así también los tienes que empezar a cuidar. Ayúdenme a buscar Colosenses, capítulo 2, versos 20 y 21, y algo similar a él en Efesios 6, del 1 al 4. El que lo tenga, le paso el micro. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces... No, estás en el 3, ¿no? 2.20. 2.20. Sí, dijo Colosenses 2.20, ¿no? Pues ya habéis muerto con Cristo. No, entonces, no, a ver, búsqueme primero Efesios. Déjenme buscar. Efesios 6, del 1 al 4. Ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Sí, honra a tu padre y a tu madre. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Colosenses. Nada más bríncate al capítulo 3, amiga.
Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Gracias. Aunque esto habla de la responsabilidad de los padres y también de la sumisión de los hijos, no vamos a entrar al terreno de los hijos porque no tenemos hijos en esta reunión. Nada más vamos a hablar de la responsabilidad de los padres. ¿Creen que como padres podamos fallar en la educación? ¿Y hemos fallado? Todos. Pero tampoco es para sentirnos culpables. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos puesto nuestro mayor empeño, ¿sí?, nuestra mejor intención y como dice Hebreos, los educamos como a nosotros nos parecía. Pero dentro de eso, como no somos perfectos, nos equivocamos. Y nosotros representamos para nuestros hijos la figura de Dios principalmente. Gracias. Anita me lo volteó. Y, a ver, les voy a hacer una pregunta. Yo sé que ustedes saben de esto. ¿De dónde vienen nuestros hijos? No biológicamente. ¿Cómo es que vienen de Dios? ¿Ya estaban con Dios y Dios nos los manda? ¿Cómo? Porque hay creo son los mormones lo que manejan que todos los seres humanos que llegan a la tierra preexistieron o preexistían antes y preexisten. Muchos que todavía no han venido acá y que van a nacer, preexisten antes en la presencia de Dios. Y quizás nosotros a veces hemos usado la frase de volver a Dios o de llevar a nuestros hijos de regreso a Dios. Y sí venimos de parte de Dios, pero en el pensamiento y en el corazón de Dios, porque Él nos creó antes, nos conoció antes de la fundación del mundo, de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Okay. Dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente son nuestros hijos. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Entonces, es Dios confiando en cada uno de nosotros como matrimonios para darnos su herencia. Digamos, somos en un sentido los padres sustitutos terrenales de Dios. Porque el verdadero padre de nuestros hijos es Dios. Y nuestra deber en la formación de ellos es llevarlos a su Padre Celestial. ¿Sí? Y hacemos la función terrenalmente durante un tiempo con nuestros hijos, porque va a ser temporal, nuestros hijos no son para toda la vida. Tenemos que criarlos, educarlos, ¿sí?, formarlos para que hagan su propia familia, para que llegue el momento en que se vayan de nuestro lado. ¿Sí? Esa es la formación que hacemos, de hacerlos independientes de nosotros, pero dependientes de Dios. Nos vamos a encargar de esa labor toda nuestra vida con ellos en su formación, ¿sí?, y Dios nos los ha depositado a cada uno de nosotros para que los eduquemos, para que los formemos, ¿sí?, pero sobre todo nosotros como creyentes, para que los eduquemos en el camino de Dios, ¿sí?, en su camino, ¿sí?, y que va a ser mucho más importante para nosotros, o debe ser más importante para nosotros, su formación espiritual por encima de cualquier otra. No es desechar lo otro. Pero ¿para qué queremos tener un hijo profesionista y que esté perdido en el mundo? ¿Para qué queremos un hijo que tenga mucha capacidad intelectual, pero no tiene nada de sabiduría?
Por eso que Salomón se preocupaba muchísimo por instruir a su hijo en la sabiduría, ¿sí? En la sabiduría que proviene de Dios. Y es parte de esa labor que nosotros tenemos que estar desarrollando con nuestros hijos. Y entonces aquí los textos que veíamos cita cosas que como padres tenemos la responsabilidad con nuestros hijos. Es criarlos en la amonestación y en la disciplina del Señor, pero con una advertencia: que no los llevemos a enojarse. Que no se enojen, que no los irritemos en esa formación que estamos teniendo con ellos, que no los desanimemos. Y cuando nosotros no guiamos bien a nuestros hijos, no los estamos formando bien, pueden caer en un desánimo en su vida, en todas sus áreas. Les voy a hacer otra pregunta. Esto nada más va a ser una introducción porque después nos vamos a ir por temas en las siguientes reuniones. Esto no es una introducción general del tema, ¿no? Después vamos a abordar secciones de tema, a lo mejor la educación académica, la disciplina en el hogar, la instrucción, en fin, vamos a abordar muchas cosas. ¿Qué es lo más importante como responsabilidad de un padre para sus hijos? Tener su corazón. Tener su corazón. ¿Qué más? Bueno, que se me ocurre ahorita. ¿Cuál debe de ser? Déjenme decirles, tranquilate. ¿Cuál es el aspecto más importante que tú vas a desarrollar en tu paternidad? O la función más importante con tus hijos en la formación de ellos en su educación. Bueno, yo creo que lo más importante es que él pueda conocer a Dios, a Cristo, por medio de mí, no solamente a través de lo que yo le pueda enseñar a través de la palabra de Dios, sino principalmente con mi testimonio, con mi ejemplo. Creo que eso es lo más importante. Muy bien, Charlie. ¿Alguien más? Pues que ellos cumplan el propósito que Dios estableció para sus vidas y que yo pueda ser ese medio que Dios use para ese mismo propósito. ¿Cómo logramos eso? Muy bien, Anita. Fíjense. Lo más importante que nosotros debemos desarrollar en nuestra paternidad, en la educación de nuestros hijos, es nuestra relación con Dios. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, tenemos todo el ahínco de buscar el rostro de Dios, de agradar a Dios, de cumplir su voluntad, de temer a Dios, es la mayor garantía que le estamos dando a nuestros hijos de que los vamos a formar bien. Y ahí va implícito el ejemplo que les vamos a dar a ellos. Porque ¿saben por qué los irritamos? ¿Por qué se enojan? Porque les queremos dar una instrucción verbal. Sí, los principios bien, como vienen en la Escritura, les recitamos a lo mejor el texto, ¿sí? Las órdenes son claras, lo que les decimos está perfecto, pero somos incongruentes con lo que nosotros hacemos. Y eso, aunque en un momento cuando son pequeños no lo entiendan, se empiezan a molestar. Y se pueden empezar a desanimar. Cuando van creciendo es cuando van a empezar a presentar mayor resistencia a la formación nuestra si somos incongruentes.
Pero si nos ven a nosotros, de verdad amando a Dios con todo nuestro corazón, no perfectamente, pero con sinceridad y con todo nuestro corazón, metidos con Dios, ellos van a querer seguir eso mismo. Y van a estar muy accesibles a toda la instrucción que nosotros les estemos brindando a ellos. Así que la mayor responsabilidad o el aspecto que más tenemos que cuidar en la educación de nuestros hijos, primero tiene que ver con nosotros, en la relación que nosotros tengamos con Dios. De ahí se va a derivar todo lo demás. Una vez que estemos seguros de que estamos en realidad buscando bien a Dios, podemos garantizar éxito. Así que tu relación con Dios es lo más importante. De ahí va a partir que seremos buenos educadores de nuestros hijos. Los padres nos convertimos en el instrumento de Dios para llevar a nuestros hijos a su presencia. Digamos, anotaba esto yo, la pregunta no debería de ser para nosotros, ¿qué puedo hacer por mi hijo o mis hijos? Sino, ¿qué debo ser yo para mis hijos? No lo que puedo hacer, yo puedo hacer muchas cosas. Puedo proveerles de lo material, puedo estar haciendo mucho, pero ¿qué debo ser yo? Y ya lo decían por ahí. Y voy a hacer un ejemplo. Y espero que sea un ejemplo que ellos deseen seguir. Y constituye esto una gran responsabilidad. Por eso tenemos que estar seguros de cuando decidimos dar ese paso a convertirnos en padres, saber la gran responsabilidad que tenemos cuando es depositado en nuestras manos un bebecito. ¿Alguien quiere compartir su experiencia cuando por primera vez tuvo a su hijo, y sobre todo al primero, hijo o hija, en sus manos? ¿Qué sintió? Porque sucede algo extraordinario ahí, porque quizás no sé si ya traíamos el instinto desde antes, pero si lo traíamos, nunca lo habíamos experimentado. El instinto paternal o maternal, ¿qué es lo que en ese momento sucedió, no? Se vale llorar incluso si quieres. No quiero llorar. Pero quiero decirles, bueno, en mi experiencia, pues aquí está mi hijo. Con mucha pena lo digo, pero es algo real. Pues yo salí embarazada y la verdad es que oculté mucho a Eliezer. Eliezer fue un hijo de 8 meses y pues mi hijo estuvo en incubadora 3 días porque estaba amarillo. A él le faltó su último mes de nacimiento, de formación en mí. Pero cuando yo lo tuve la primera vez, me pesó mucho salir embarazada porque, pues sí, pesa mucho delante de Dios, me pesaba a mí mucho. De hecho, yo quise abortar a Eliezer, pero mi esposo no me dejó, me dijo que no, si ya habíamos pecado, no íbamos a volver a pecar más, ¿no? Y él me dijo que no, que él no me iba a permitir abortar a mi hijo. Y cuando yo tuve a Eliezer en mis manos, nació muy chiquitito, pesó 2,4 kilogramos, cabía en una caja de zapatos. Pero cuando lo tuve por primera vez, para mí fue toda esa carga y ese sentimiento de culpa que cargué todo mi embarazo, se liberó cuando yo lo tuve por primera vez en mis manos. Yo amo a mis hijos profundamente, pero con Eliezer fue algo muy, muy especial porque yo lo tuve pues a los 21 años y pues a veces no tenemos, como decía el pastor, el sentido de la responsabilidad, ¿no? Es muy padre de sentir y pensar, ay, me voy a casar y voy a tener hijos, es muy padre, pero la verdad a veces no tenemos la madurez. Yo cuando tuve a mi hijo,
todo eso que cargué en todo mi embarazo. De hecho, tuve un embarazo de amenaza de aborto, todo el tiempo estuve en cama. Entonces, pues yo siento que es algo muy padre, aún habiendo salido embarazada. Yo es algo que ya le pedí perdón a Dios hace muchos años, a mi hijo, a mi propio hijo, porque él se dio cuenta cuando ya empezó a contar, pero ya como en la prepa. Él, cuando me empezó a cuestionar, a ver, mamá, y esto, híjole, yo decía, ya viene el momento en que de mi boca vas a ver, si ya lo sabe, pero de mi boca, y fue muy penoso. Y yo ahora le digo a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Yo no quiero que tú repitas esa historia. Y le agradezco a Dios porque, pues, mis 2 hijos han decidido estudiar, tienen sus carreras, ahora trabajan. Y es un orgullo muy grande el ver ese pequeñito inocente que luchó por su vida, porque luchó por vivir. Ahora verlo ya un profesionista, trabajar, ser un hijo, él está aquí. Y yo creo que, como decía el pastor, sí, el ejemplo, hace 15 días su matrimonio nos preguntaba, ¿cómo lo hicieron? Y mi esposo y yo les decíamos, yo creo que la congruencia de lo que tú hablas y vives, la tienen que ver los hijos. Porque si no tenemos congruencia, pues yo creo que mis hijos no estarían aquí, ¿no? Entonces, sí es muy padre tener al primer hijo. Y yo estoy muy orgullosa de Eliezer, de Uriel, de Itati y de Rebe. De Rebeca fue una guerrera para mí, un ejemplo de lucha, de fe. Hoy ella está con el Señor y yo estoy tranquila. Me duele hasta el alma, pero es un dolor que vamos superando mi esposo y yo. Pero la emoción de ver a Eliezer tan inocente y me abría sus manitas. Y eso sí, le decía a mi esposo, ¿por qué nació tan feo? ¿Por qué está tan feo mi hijo? Estaba bien feo. Lo peor es que no se compuso. Claro, ahora está hermoso, está guapísimo. Yo tengo 2 hijos bien guapos. Pero yo le decía a mi esposo, ¿por qué nació tan feo? Porque estaba rojo. Y me decía mi esposo, se va a componer. Sí se compuso. Es un hombre de fe. Y la verdad es una sensación, una experiencia tan padre que yo le agradezco a Dios que mi hijo sea salvo, porque yo sé que es salvo, y verlo, su esencia. Él es mi primogénito, nuestro primogénito, y yo me siento muy, muy feliz de que esa decisión que yo quise tomar al sacarlo de mi cuerpo, mi esposo no me lo permitió. Yo le agradezco a Dios cuando ya lo veía yo caminar y lo veía correr y lo veía crecer, que fue muy latoso de niño, no es todo lo contrario de lo que soy. En la primaria le digo a Eliezer que me perdió No lo ves cuando no te están ustedes, ¿eh? Salió un día sin zapatos, perdió 3 mochilas en la primaria. No, era tremendo. Ahora le digo, hijo, no eres ni un gramo de lo que eras, nada, es muy tranquilo, es un hijo, lo puedo decir, es un hijo muy obediente, igual a Uriel. Y yo estoy muy orgullosa de mis hijos y le agradezco a Dios el darme a mis hijos. Aunque fue en esa condición, yo sé que no es lo correcto. Yo ahora le pido a Dios que mis hijos hagan lo correcto y siempre les digo, yo me equivoqué, pero ustedes no tienen por qué equivocarse. Y pues es todo. Gracias, Vero. Y no sé si sea diferente, yo creo que sí es diferente con las mamás, porque ellas lo trajeron 9 meses en el vientre, ¿no? ¿Y hay algún papá que haya estado en el parto de su hijo o de su hija? ¿Alguien más quiere compartir? Sí, fue una experiencia de esas que cambian y transforman la manera de vivir realmente. Yo crecí en el mundo, pero el Señor me trajo a este camino, conociendo a mi esposa, y fruto del amor fue mi hija Ruti, y que cuando nació, como dice usted, pastor, el Señor tocaba mi corazón y me decía, ahí la tienes para que la cuides, para que la guíes, para que la instruyas. De alguna forma yo tomé la responsabilidad con mucha seriedad, porque pues venía con instrucciones del mundo
y la verdad no pude dejarlas así a la deriva, sino tuve que también ponerme bajo las manos del Señor, porque de otra manera no lo hubiera logrado. Y realmente pues es un trabajo de equipo, de pareja, ¿no? Porque si mientras yo estoy trabajando, ella puede estar en la casa dándoles instrucciones, y cuando llego a la casa, a veces llego cansado y les quiero enseñar o mostrar algo, ellas ya están dormidas. O sea, es cuestión también de prepararles un ambiente donde ellas puedan reconocer que uno está haciendo el esfuerzo para que ellas se superen, para que aprendan, para que entiendan el camino del Señor. Y en ese tiempo, pues mi suegro era pastor. Nosotros teníamos servicio casi todos los días, de la noche a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Y muchas veces yo estaba esperando a que llegara a mi casa para descansar y dormir. Y llegaba mi suegro y me decía: ya es hora. Tocaba la puerta con mi esposa: ya es hora, ya es hora. Y pues sí, le agradezco mucho eso, porque realmente eso nos hizo más fuertes en el matrimonio. De otra manera, pues yo hubiera seguido la libertad o el libertinaje que yo vivía, pero Dios me trajo este camino y pues hasta ahorita yo he visto que mis hijas han crecido en ese sentido. Son temerosas de Dios y tienen ahora ya su familia, ya son independientes, pero también no dejamos de darles instrucciones, de darles ejemplo, ¿sí? Porque el consejo también es importante, que cuando pasen por dificultades sepan a quién acudir. Y gracias a Dios, bueno, pues ellas han tenido ese principio, y cuando están apretadas o están en dificultades, pues sí recurren a nosotros, pero también nosotros les damos el siguiente paso, es: vayan a Dios, busquen a Dios, porque de que nosotros estemos dándoles un ejemplo, una palabra, muchas veces no son las palabras correctas, pero si nosotros se las damos con amor, el Señor las dirige y las cambia a su manera. Entonces, sigo dando instrucciones. Aquí está mi ejemplo. Gracias, Juanito. ¿Mande? Está con su... Es que, miren, yo quería preguntarles eso, y si alguien más quiere decirlo, porque hace rato preparando algo, me vino a mi memoria el nacimiento de mi primer hija. Y por eso yo decía lo que dije hace rato: mira, no importa cómo haya sido cuando tú procreaste un hijo, llegas a reconocer que es una bendición un hijo. Ya viene el perdón de Dios, el arrepentimiento y todo eso, y seguimos adelante. Yo me acuerdo, yo no vivía incluso con mi esposa cuando nació mi primera hija, y ella empezó con dolores, y yo le dije: mira, aquí voy a estar afuera de la casa de tus papás, como no vivíamos juntos, me quedo en el coche a dormir, cualquier cosa te sales y ya, nos vamos al hospital. Pues nada más tuvo contracciones y eso, pero yo toda la noche me la pasé despierto. Pero no le pasó nada, ¿no? Y al día siguiente, otra vez en la noche empezó, y como íbamos a ir, mi hija se alivió en el Hospital Juárez, pero en el antiguo Hospital Juárez, que estaba, no me acuerdo si era la calle Topacio ahí. Topacio. Y mi papá tenía su taller donde trabajaba a 2 cuadras del hospital. Le dije: mejor nos vamos ya para allá, porque ya eran más las contracciones, nos estamos ahí, y cuando ya sea la mera hora, pues nos vamos ahí, son 2 cuadras. Pero traía el sueño tan pesado del día anterior que no había dormido, que me quedé dormido. Y mi esposa ya estaba con las contracciones, y despiértate, y yo no despertaba. Finalmente me despertó. Había una hermana de un amigo mío que era enfermera en ese hospital, y ella me daba todos los informes, y me acuerdo que era 14 de junio
Yo solo estaba ahí y ella salió a darme informes. Dice, ya nació. Digo, ¿qué fue? Porque en ese entonces no era como hoy que los ultrasonidos y que a los 2 meses ya sabes qué va a ser. No, yo no sabía qué iba a ser. ¿Qué fue? Y yo en mi corazón quería una niña. Dice, niña. Uy, ¿cómo está? Dice, muy bien. Dice, ¿quieres verla? Me metió de contrabando porque no había visitas. Me metió de contrabando al hospital. Me llevó a los cuneros. Detrás del cristal me dice, mira, es ella. Me asomé así. Algo pasó en mi corazón. Y pensé, soy padre. Ya soy padre. Y cuando me descubre una enfermera, ¿qué hace usted aquí? Sáquese de aquí, ¿no? Antes era muy diferente. Hoy ya les llevan nacen los hijos, se las llevan a las mamás. Antes se los quitaban y los llevaban a los cuneros y nada de contacto con las mamás. Me acuerdo que salí de ese hospital y sobre Fray Servando había un café de chinos. Estaba solito, yo solito. Eran como las 7 de la mañana. Me metí al café. Llegó la mesera, ¿qué quiere? Un cafecito con pan. Cuando regresó la mesera con el café, la volteé a ver y tenía ganas de gritarle, ¡soy papá! ¡Ya soy papá! Pero me dio pena. El grito se quedó ahogado ahí, pero no, había una sensación de alegría, pero después me invadió un temor. Pero un temor, sí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer yo? Tenía creo 22, 23 años, no me acuerdo bien mi edad. Me sentí totalmente incapaz de poder educar a una hija. Pero algo cambió en mí. Les decía el domingo a los hermanos, el jueves de la semana pasada vino mi hija y pude estar unas horas con ella platicando y sigue existiendo ese gusto, no solo con ella, con mis demás hijos, ¿no? Pero yo decía, algo especial sucede con el primero, ¿sí? El segundo ya no le echamos tantas ganas, ¿no? ¿Sí? Pero salió bien. No. Cada uno de ellos ha sido diferente. Como la primera no fue planeada, el segundo sí fue planeado. Tan planeado, porque yo por el miedo que tenía y parte de mi egoísmo, yo ya no quería tener más hijos. Mi esposa quería tener 7. Ella quería tener 7. Yo dije, nos quedamos con uno, ya no más. Y entre mi hija y mi hijo se llevan 9 años. Pero conforme pasó el tiempo, me vino un deseo de volver a ser padre, que lo planeamos muy bien. También lo planeamos que yo quería que naciera el mismo día que nació mi hija. También planeada fue la noche de la concepción, que le calculé, van a ser el 14 de junio, mi hijo. Y fallé por culpa de él. De verdad, porque el día 13 empezó mi esposa a tener contracciones. Era viernes 13. Con razón. ¿Eh? ¿O era sábado? Era viernes 13. La llevé al hospital, la detuvieron. Dije, perfecto, era en la noche. Mañana nace. Yo dije, mañana es 14, nace mi hijo, mañana nace. Lo que pasa es que él venía mal acomodado. O sea, siempre se desacomoda. Y presentaba un parto que será uno entre 100,000.
y cuando ya vinieron las contracciones tardó muchas horas en nacer y llegó a nacer hasta el lunes en la mañana. Por eso fallé, por culpa de él. ¿Sí? Y ahí había planeado las cosas diferentes. Yo pensé, el día que nazca, voy a estar con la cámara, voy a tener poses de todas formas, me voy a tirar al suelo, amor, así con el niño, cárgalo así, y decirle a una enfermera, sáquenme una foto aquí con mi esposa y con mi hijo. Nada de eso sería. Porque mi hijo tuvo problemas al nacer y nació con daño cerebral. Y cuando me dieron la noticia de las condiciones en las que estaba mi hijo, o sea, me derrumbé. Pero el Señor me levantó inmediatamente. Porque yo había pensado salir del hospital con mi hijo y con mi esposa. Y salimos ella y yo solos. Sin hablarnos, deprimidos, con temor, sin saber lo que iba a pasar. Pero camino al carro que me habían prestado de la empresa, el Señor me dijo, y es de las pocas veces que yo puedo decir que el Señor me habló. Y me recordó el pasaje de Juan 9, del hombre que nace ciego, y que le preguntan sus discípulos, ¿por qué nació este ciego, Señor? ¿Quién pecó, él o sus padres? Dice, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Por eso permití eso. Le digo a mi esposa, volteo con ella, digo, ¿sabes por qué nació así nuestro hijo? Porque la gloria de Dios se va a manifestar en él. Así que no te preocupes. Y luego otra cosa más, todo lo que le pidas a Dios en oración te será concedido. ¿Sabes qué necesita mi hijo? Que estemos orando por él. Y una tercera cosa me vino, el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. ¿Qué necesita mi hijo, amor? Se me esfumó el miedo. Le dije, va a estar bien, va a estar bien. No sé si me veía así medio raro. ¿Sí? Siempre he sido medio rarito, pero... Bueno, raro no, raro hermanos. Raro, no rarito. En la edición, corta eso. Ahí la editas bien, ¿eh? Si no dejas de ser mi hijo. Y fue diferente, y con Isi fue otra cosa diferente. Ella tampoco se esperaba, porque mi esposa ya le iban a operar por su enfermedad después de que nació Lalo. Pero como la lastimaron mucho, llegó un momento en que ya cuando le iban a operar, dijo, ya no me opero. Pero señora, usted ya firmó, no me operan y no me hacen nada. Y no se dejó hacer nada. Y 5 años después apareció Isi. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿pero por qué yo ya no quiero? Si yo estoy enferma, no puedo. Si me cuesta trabajo atender a los niños. Le digo, claro que puedes, por eso Dios te lo permitió. Y es nuestra hija y la vamos a amar. Y va a ser una bendición. Y ha sido una bendición. Y cada uno quizás de nosotros tenemos esas mismas historias, cada quien desde su trinchera, con lo que vivió, con los que experimentó con sus hijos, ¿sí? Quizás con llantos, con muchas cosas, con temores, pero les aseguro que han sido más las alegrías, ¿sí? Los retos que se nos presentan, ¿sí? Cuando tenemos un hijo. Y el podernos, déjenme decirlo así, reproducir en ellos. No clonarnos, no los vamos a clonar, no van a ser igual que nosotros. Tenemos que respetar su individualidad y saber por dónde los vamos a encauzar. Y para eso necesitamos conocerlos. ¿Sí? Y necesitamos más conocer a Dios, ¿sí? Para pedir la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, porque es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad, Raúl Heyel, pero es una gran bendición. ¿Sí? No podría a lo mejor describirlo con palabras, ¿sí? O sea, las emociones tan hermosas que se presentan.
al tener un hijo. Yo sé que todos ustedes me entienden, los que han sido padres, y aún quizás hasta los que no han sido padres. Eso que uno experimenta, quizás sean de las emociones más puras que podemos experimentar, ¿sí? Y la responsabilidad que conlleva tener un hijo. Y entonces, y aunque hayan sido 100 años atrás, o 4 generaciones atrás, llega el momento en que prácticamente ya vamos a poder hacer las cosas. Digamos, ustedes, déjenme ponerles este ejemplo. ¿Hay algún ingeniero aquí? ¿Ingeniero? Pero de construcciones no eres. Bueno, ustedes conocen lo que hacen los ingenieros, ¿no? O arquitectos. Aunque estudien su carrera, si no han construido nunca ningún edificio, pueden tener toda la teoría, pero nunca han construido nada. Pero va a llegar un momento en que van a empezar a levantar una construcción. Y entonces van a poner en práctica todo lo que ya saben. Por eso me da gusto que estén aquí Jazz, que esté Abraham, y algunos que antes de casarse y de ser padres todavía, como Anita y Daniel, estén aquí. Porque se están preparando, digamos, en la teoría, pero va a llegar el momento en que van a tener la práctica. Como ese ingeniero que llega el momento en que hace su primera construcción, y a veces en la educación de nuestros hijos, quizás sea como las construcciones de los ingenieros, o la construcción de cada uno de nosotros de una casa. A veces no se ve lo que estamos invirtiendo en una construcción. A mí me gusta mucho recordar el edificio donde yo trabajé, cuando trabajé en un banco, porque yo vi cómo se construyó ese edificio. Un edificio que metros y metros construyeron hacia abajo. Ese edificio tiene 5 pisos de estacionamiento hacia abajo donde están los cimientos y mucho más hacia abajo, rodeado de una barda que decía peligro, excavación profunda. Y yo llegué a asomarme por esas láminas que ponían ahí y era enorme el hoyo. Y tardó mucho tiempo en eso. Levantarlo fue mucho más rápido, 20 pisos. Cuando hubo el temblor del 85, nada, absolutamente nada, le pasó a ese edificio, salvo una puerta en el piso en que nosotros estábamos en el 8º, que se quedó abierta y con el movimiento se rompió, una puerta de cristal. Fue todo lo que sucedió al edificio, nada le pasó, tenía muy buenos cimientos. Pongo este ejemplo como una analogía. Cuando nosotros empezamos a invertir con nuestros hijos, desde antes que nazcan, y ya una vez que los tenemos físicamente y estamos con ellos, siguiendo las instrucciones de Dios, a lo mejor parecerá en algún tiempo donde, híjole, esta Nusita, caray, ya tiene 4 años y le he dado, bueno, le han dado. No se está desperdiciando nada, se está sembrando, se están poniendo los cimientos para que después veamos los resultados como cuando se termina un edificio. Lo que decía ahorita Vero, o sea, se ven frutos y no nada más los frutos en cuestión de una carrera y eso, sino los frutos que yo creo que más nos deben de preocupar a los padres cristianos, los frutos de ver a nuestros hijos firmes en el Señor, amando a Dios con todo su corazón, ¿sí? Queriendo servir a Dios o estando sirviendo a Dios, ¿sí? Y de sentirnos en paz. Y como ahorita también lo decía Vero, ¿no? Saber que mi hija está con Dios. De que no tenemos ninguna
duda, híjole, ¿se habrá ido con el Señor mi hijo? ¿Era o no era creyente? No, era. Y de tener la seguridad y la paz de que los encaminamos hacia Dios. Pero es lo que vamos a ir estudiando, todos esos aspectos. ¿Qué hicimos? ¿O qué debemos hacer? ¿O qué incluso hicimos mal y que también podemos corregir? Porque esto nos atañe a todos. Miren, los abuelos no estamos exentos aunque no educamos ya a los hijos de nuestros hijos. Pero la experiencia que alguien haya acumulado es bien importante que la podamos compartir con los demás. Y que los jóvenes, por ejemplo, la Escritura les dice a las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser cuidadosas de sus casas, a la función que tienen que hacer como madres y como esposas. No hay un texto así que nos diga a los hombres más grandes cómo enseñar a los hombres más jóvenes o a los casados jóvenes, pero creo que queda implícito que también esa labor nosotros la tendríamos que hacer. Y cuando yo me encuentro a veces con un joven que está batallando, que está luchando con algunas cosas con sus hijos, y a veces uno alcanza a percibir y dice, cuidado, atiende a ese chamaco. Cuando vemos a algún chamaco consentido, no es porque seamos profetas, pero lo dice la Biblia. El niño consentido avergonzará a sus padres. Y no falla, hermanos. Y tenemos que ir viendo todos esos aspectos. Los que todavía tengan hijos chicos, a veces hay tiempo de enderezar. Ustedes han visto lo que se le pone a un árbol, que es una ramita apenas y que se va haciendo chuequito, ¿no? ¿Qué le hacen? Le ponen un palito, lo amarran para que se vaya derechito. Bueno, con los hijos hay formas de corregir cuando se están yendo chuequitos, de corregirlos para que se vayan derechitos, que son muchos de los aspectos que vamos a abordar y que tienen que ser combinados, no son aislados, no es decir, la instrucción, la enseñanza, la disciplina, la corrección, no todas esas cosas vamos a abordar, pero todas tienen que ir incluidas en todas ellas el amor. El amor es lo principal que debemos aplicar con nuestros hijos. Si no tenemos amor con ellos, si una de las cosas que hagamos con ellas no va guiada por el amor, los vamos a lastimar. Entonces, por eso necesitamos estar bien primero nosotros en nuestra relación con Dios, para poder reflejar a Dios, porque es la primera impresión que tienen nuestros hijos de Dios. Ellos no alcanzan a tener una concepción de Dios como nosotros ya la podemos tener. Nosotros representamos a Dios, por eso les decía que somos como los padres sustitutos de Dios de nuestros hijos. Y lo que ellos vean en nosotros es la imagen que se van a formar de Dios. Y debemos darles una imagen real del Dios que a nosotros nos ha amado. Y tenemos un reto. Y todavía hasta la fecha, los que tengan hijos, digamos, mi esposa y yo ya salimos, aunque todavía tenemos una hija en casa. Otros ya han dejado de criar hijos y tuvieron hijos, como Memo. Ya no tiene hijos que criar, aunque sigue teniendo 5 hijos, pero ya se casaron. Igual Juanito, ¿no? Pero está ahí el cúmulo de sabiduría. Otros tienen hijos en la adolescencia, otros en la infancia, cada quien, pero que sea nuestra mayor carga, nuestra mayor responsabilidad, y en lo que más acudamos a Dios a pedir su dirección para formar a nuestros hijos, para educarlos. Y yo espero a muchos de los hijos de ustedes
que los veo hoy correr aquí, jugar, acaba la reunión, que están recogiendo los vasitos. Yo espero verlos después servir con todo su corazón a Dios. Que sean los siguientes pastores de aquí, las siguientes maestras de aquí, los hermanos que van a estar en la alabanza dirigiendo y los que van a manejar esta iglesia para la gloria de Dios. ¿No les gustaría eso? Hace ratito llegué y vi a los niños ensayando una obra de teatro, yo creo que ya están preparando. Y con qué entusiasmo, ¿no? Ya le dije a Cristi, no yo a Armando, pero su hija y mi nieta van directo a Broadway. Entonces allá las vamos a ir a ver. Entonces, pero es precioso verlos, hermanos. Estaban ensayando y con Jaciel, también el que está en el diálogo, y con Anita, y no sé si él vaya a participar, ¿sí? Heyeli estaba ahí y estaba las dos Danis, la hija de Oscar, y estaba David, y estaban corriendo, y Lua, y estaba Leila, y están los niños aquí, y estaba Baruch, y están... Qué precioso es ver a nuestros hijos así, ¿no? No cabe duda. Yo creo que una iglesia sin niños sería una iglesia triste. Hubo un tiempo en que en Acueducto no teníamos niños, hermano. Ni un niño. Y ahora que he visto unas fotos de allá, tienen un montón de niños. ¿Qué diferencia es? Que nuestra iglesia pueda estar llena de pequeños. Dejémoslos también que disfruten su niñez. ¿Sí? Vamos a entrar a muchos detalles y experiencias de ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Con confianza. Se me ocurre un ejemplo bíblico con Isaac y con Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y van en camino al monte para sacrificar al niño, que es un jovencito ya, me imagino, y prepara todo para el sacrificio, y Isaac dice, ¿dónde está el carnero? ¿No? Yo creo que haber pensado, mi papá ya está, se me hace que lo voy a cargar y lo voy a llevar a mi mamá, mi papá ya anda mal. Pero él entendió, como hijo obediente, como Cristo, fue al matadero. ¿De dónde lo aprendió? De su padre. Un hombre obediente, sumiso a Dios, pero ¿cuántas pruebas pasó? Entonces, no, Chucho, hay un buen ejemplo ahí para ahondar sobre Isaac, callado, puso la madera, yo me imagino que se acostó, y cuando Abraham iba a matarlo, Dios le dijo, detente. ¿Se acuerdan? Ahí está el Hijo, el Cristo. Y los 3 días que caminaron hacia el monte es los 3 días de angustia que tenía Abraham. Imagínense, voy a matar a mi hijo. Qué tremendo, ¿no? Es una prueba que creo que a lo mejor muchos de aquí no pasaríamos, ¿no? Entonces ahí podemos sacar mucho jugo de esa experiencia de un hijo obediente que fue aprendiendo de un padre obediente. Pero también el padre, hay que estudiar cuántas pruebas pasó y también cuántas no pasó, ¿no? Estaba buscando, de acuerdo a esto que decía Oscar, el pasaje donde Dios le dice a Abraham, dice, yo sé que Abraham, voy a parafrasear porque no lo sé textual, va a enseñar a sus hijos, ¿sí? Y a ver si lo encuentran por ahí. Eso sí está en Génesis como por el 15, algo así, no me acuerdo bien. Después de
en mí, dice, va a enseñar a sus hijos, ¿sí? Estoy parafraseando, el camino del Señor. Y esa es la responsabilidad nuestra, porque por eso Dios le dio el título a Abraham del padre de la fe. Pero todos en un sentido somos padres de fe. Tenemos fe en Dios, ¿sí? Y la idea es enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Siguen teniendo retos los que tienen hijos, hay que seguir educando. La responsabilidad no se acaba hasta que no salen de casa. Quizás llega un momento en que vas soltando poco a poco las riendas de tus hijos, pero después queda la satisfacción cuando tú ves a tus hijos amando a Dios, y no de sentirte orgulloso para robarle gloria a Dios, pero sentirte satisfecho y sentirte en paz, decir, mis hijos aman a Dios, mis hijos están en los caminos de Dios. Entonces, vamos a terminar, si no hay más comentarios, orando, hermanos. Y quiero que al orar pienses en cada uno de los hijos que los que estamos aquí tienes. Y le vamos a dar gracias a Dios por esa bendición que nos ha regalado. De los momentos que hemos disfrutado con ellos, en los que también hemos sufrido, en los que nos hemos preocupado, cuando corrimos a un hospital, cuando los vimos enfermos, cuando a lo mejor después de que nacieron no nos los dieron, se quedaron en el hospital. A lo mejor de los momentos preciosos cuando se les cayó su primer diente, ¿no? A lo mejor cuando se dieron su primera caída y les tuvieron que coser. Cuando a veces el padre sufre más. Yo tenía a mi hija Isi que se abrió aquí y la tenía agarrada así y el doctor cosiéndole aquí la abiertota que tenía. Pero también cuando has estado con ellos, a lo mejor celebrando un cumpleaños, cuando a lo mejor el papá o la mamá no aparecen en las fotos del cumpleaños porque era el que se dedicaba a estar sacando las fotos, porque quería tener un recuerdo de esos momentos inolvidables. Todo eso vamos a orarle y agradecerle a Dios. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Porque a pesar de que muchos de nosotros anduvimos por un camino desviado y quizás perdimos el sentido de la vida, de la responsabilidad, tú nos volviste a tu camino, Señor. Fuiste a rescatarnos y nos mostraste un camino más excelente. Y nos has dado el privilegio de poder ser padres. Y te agradecemos, Señor, porque al tener ese trocito de carne en nuestras manos, pudimos satisfacer el mismo instinto que tú pusiste dentro de nosotros de la paternidad, de la maternidad. Y hemos disfrutado de nuestros hijos, los que ya son mayores, cada una de esas etapas. Hemos sufrido junto con ellos. Los hemos acompañado en su desarrollo, en su crecimiento. Y nos hemos equivocado. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios de muchas oportunidades y nos das la oportunidad de corregir. Quizás muchos de nosotros como padres algún día hemos tenido que llegar y quizás tengamos que volverlo a hacer. Y si tú traes a nuestra memoria las cosas que hemos hecho mal, tú nos vas a dirigir un día a volver a hablar con nuestros hijos para pedirles perdón, para restaurar nuestra relación y estar perfectamente bien con ellos. Pero hoy te queremos agradecer por esta bendición de habernos hecho padres. Y te pedimos en esta noche, Señor, que tu bendición esté sobre nuestros hijos. Señor, que su corazón no sea apartado de ti,
que podamos retener también parte de su corazón los que ya se han casado, que tengamos su amor, que tengamos comunicación con ellos, que podamos seguir conviviendo con ellos, porque nunca un padre se va a poder divorciar de su hijo. Un hijo nunca se va a divorciar de sus padres. Aún más allá tú le pides a los hijos honrar a los padres. Haznos sabios a cada uno de nosotros, Señor, que nunca los provoquemos a ira, que no los desalentemos en sus sueños, en sus ilusiones, sino al contrario, que los impulsemos, y que todo sea guiado por tu Espíritu, Señor. Gracias por esta bendición de los que estamos aquí, somos padres, y concédele a mis hermanos también que están aquí, que no lo han sido, en el tiempo tuyo que es perfecto, también esta bendición. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.